Buenos días, les habla Ilenia Medina, secretaria general de Patria para Todos. En el día de hoy, como ocurre todos los lunes, muy bien acompañada ahora por nuestros candidatos y candidatas al Consejo Legislativo y a los consejos municipales. Bueno, queríamos empezar dando nuestras más sentidas condolencias a los familiares, amigos y a todo el chavismo que profesaba y profesa profundo afecto por el general Pérez Arcay, que bueno, se fue a reunir con los grandes, eh, que en el día de hoy tuvimos la triste noticia de su fallecimiento. En otro orden de ideas, quisiéramos señalar en primer lugar que lo sucedido el viernes pasado con el sistema, la plataforma, el sistema bancario del Banco de Venezuela, es una alerta. Nosotros, Patria para Todos, lo considera que debe ser concebido como una alerta para los sistemas informáticos del Estado venezolano, y por razones obvias inmediatamente nos preocupa que sea un ensayo para hackear o intentar hackear el sistema electoral venezolano de cara al 21 de noviembre. Por fortuna ha sido rápido la reactivación del sistema. Entendemos que en las próximas horas, como lo informó su presidente en un comunicado oficial, ya comienza a activarse los servicios del Banco de Venezuela. Tenemos que entender que mientras nuestra Venezuela avanza, la revolución avanza, los ataques de los enemigos van a activarse. Lo vivimos recientemente con el sistema eléctrico en el estado de Aragua. Ahora, unos días después, lo estamos viendo con la plataforma electrónica del Banco de Venezuela, que es uno de los más importantes, los más desarrollados y consolidados de nuestro sistema bancario nacional. Y a pesar de la afectación que le ocasiona a los usuarios del Banco de Venezuela, también produce tranquilidad saber que a pocas horas, porque a pocas horas se activa nuevamente el sistema bancario. Nosotros le damos un respaldo al presidente del Banco de Venezuela, José Morales, que sabemos que es uno de los funcionarios públicos que ha tenido eh, cargos de gran relevancia, y donde ha mejorado, optimizado los servicios que han estado bajo su resguardo. En ese orden de ideas, lo positivo de todo esto es que nos alerta que van a continuar los ataques. ¿Y por qué? La gran pregunta: ¿y por qué retoman los ataques a los servicios públicos? Porque el sistema bancario es un servicio público también, para afectar al pueblo venezolano, para dañarlo, para quitarle la alegría, la disposición que marca, es una característica de nuestro pueblo. Entonces, evidentemente, nos lleva a suponer que el proceso electoral venezolano, la inscripción de la mayoría, la gran mayoría de los partidos políticos en Venezuela, han venido eh, sumándose a la participación en las elecciones, en las mega elecciones del 21 de noviembre, lo cual indica que el fortalecimiento de nuestro sistema democrático continúa avanzando. Y es una señal del malestar, porque no pueden inducir a nuestro pueblo, después de tantos años de acoso, de persecución, de afectación, no pueden quitarle la alegría, no pueden quitarle la disposición de nuestro pueblo, y tratan de afectarlo en lo que siempre toca de manera cotidiana a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, chavista o no chavista, patriota o no patriota, nos afecta a todos por igual. Y siendo así, nosotros tenemos que señalar con mucha responsabilidad y la alerta a las autoridades del sistema electoral venezolano, que son, como sabemos, varias las instituciones que fortalecen, son las que
sirven de sustento a esa plataforma extraordinaria que sigue siendo una de las mejores del mundo, que hay que continuar resguardando y fortaleciendo ese sistema, porque lo que procuran es hacer daño a Venezuela. Es una de las áreas que ha sido absolutamente blindada, porque es lo que hemos vivido durante estos años en revolución. También en el marco de lo electoral, eh, todo el cronograma que ahí lo tenemos entregado por el Consejo Nacional Electoral, toda la información. Podemos verificar que todo el proceso uno a uno ha venido dándose con mucho éxito. Ahora estamos en el inicio del proceso del registro de testigos. Y como siempre ha ocurrido, PPT va a tener testigos en los centros electorales, en aquellos particularmente donde Patria para Todos vamos a poner todo nuestro esfuerzo de cubrir, donde el PPT tiene candidatos propios, aunque todos son candidatos nuestros. Los candidatos del Gran Polo son los candidatos y candidatas del PPT. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo importante en cubrir en aquellos centros, en aquellos municipios y estados donde Patria para Todos tenga candidatos de la organización, porque es lo que estamos haciendo de alguna manera, es un pote común. La diversidad hace sus aportes en ese orden de ideas. Quisiéramos también señalar que este proceso de rescate de las instituciones, y en este caso de la Asamblea Nacional, continúa dando sus frutos. Otrora, hace 2 semanas hablábamos de la nulidad por parte de la Asamblea Nacional, ya anulados, los actos legislativos anulados por el Tribunal Supremo de Justicia en su momento, de una Asamblea Nacional en desacato, pero mucho más que en desacato, contrariando las normas constitucionales y sobre todo los intereses supremos del pueblo venezolano, que todavía es más grave, son delitos de lesa humanidad. La ruptura del orden constitucional que inició los partidos extremos fascistas, que lo iniciaron el 5 de enero del año 2016, y así fueron escalando, como hemos dicho, hasta llegar a la entrega de nuestra soberanía, los recursos. Nos parece que la Asamblea vuelve a ponerse en manifiesto la importancia de tener una Asamblea en el marco de la norma constitucional, apegada a la soberanía, apegada a los intereses del pueblo. Hace 2 semanas fueron elaborados resoluciones, acuerdos políticos que dejaban sin efecto por parte de esta Asamblea los que había hecho Guaidó y sus cómplices. Y en esta oportunidad comenzó ya de manera muy exitosa la Asamblea Nacional, no solamente en este operativo para estimular que el sistema de justicia acelerara los procesos, y las personas que tenían que ser liberadas fueran liberadas, que las personas que tenían que ser enjuiciadas fueran enjuiciadas, pero además, como parte de esa experiencia de la Comisión de Justicia, que fue propuesta por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, y junto con el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y los otros órganos de justicia, la Fiscalía y los tribunales, han venido acelerando ese proceso. Y son muchas las familias, como lo dijo efectivamente Diosdado Cabello, que han sentido una gran satisfacción ver regresar a sus hogares personas que estaban injustamente detenidas o que no han sido enjuiciadas en su debido momento. Eso es sumamente importante, porque además toda esta experiencia es parte de un programa que se desarrolló a partir de la decisión del presidente de la República y que debe ser un ejemplo en el mundo. Son muchos los países que han tenido problemas como los que ha tenido Venezuela, con mayor crudeza, pero contamos con un Ejecutivo Nacional y una Asamblea Nacional, un Poder Legislativo dispuesto a atender las necesidades del pueblo. Por último, nosotros nos sentimos muy satisfechos porque en las últimas semanas se han sancionado en segunda discusión diversas leyes de gran importancia. Nos remitimos a leerlas. La ley del Código Orgánico Procesal Penal, la ley de reforma al Código Orgánico Penitenciario,
la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás autores sujetos procesales, Código Orgánico de Justicia Militar, Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal y otras que también están en discusión que son sumamente importantes. No vamos a decir que cerramos el ciclo de revisión del sistema de justicia, pero se inició con mucha certidumbre, con mucha asertividad, con mucha justeza. Y es parte de lo que significa de tener una Asamblea Nacional dispuesta a defender al pueblo venezolano y sus necesidades. También queríamos referirnos, por supuesto, a la extraordinaria participación del presidente de la República en la sexta cumbre de la CELAC. Como todos los vimos, yo creo que fue una transmisión de orden mundial. Llegó nuestro jefe de Estado, el presidente de la República, y en una intervención extraordinaria colocó el acento en los fundamentos históricos de la CELAC, de la doctrina monroísta versus el bolivarianismo, de la dominación versus la soberanía, además de recordar quiénes habían sido los padres de esta iniciativa: Fidel, Chávez fundamentalmente, Lula, Kirchner, Cristina y Néstor Kirchner, y todos los que, Evo, Correa, y toda la importancia que tiene de rescatar nuevamente a la CELAC. Porque no es retórica, pero entender que el mundo develó las dificultades morales, las debilidades morales que tiene el modelo neoliberal con el tema de la pandemia, que como perros rabiosos, Estados Unidos le arrebataba a los europeos, no importaba quién fuera, las mascarillas, las vacunas, todo aquello que pasaba por sus puertos. Pero ahora no solamente es eso, sino que tratan de impedir que los países en desarrollo puedan tener acceso a las vacunas. El clamor de la Organización Mundial de la Salud de que las vacunas sean de un bien público global, porque si no todos estamos inmunizados, pues el mundo va a continuar en pandemia. Es decir, es una visión, las debilidades morales, éticas, políticas, de un modelo en decadencia, y el hecho de que el presidente López Obrador haya decidido activar la sexta cumbre lo coloca de manifiesto la importancia histórica del proyecto bolivariano que es la CELAC. Independientemente que se parezca a uno y a otro, lo importante es que se va a parecer a América Latina, la unidad de América Latina en su diversidad. Y ayer el presidente rescataba eso, que la CELAC nació para la unidad de la región y no para imponer modelos, pero trabajar juntos por los pueblos ya en sí mismo es un hecho esencialísimo. Nos pareció importantísimo, además, porque el que no la debe no la teme, el reto que lanzó de manera muy respetuosa, de manera muy inteligente, de manera muy sobria al presidente de Paraguay, que de verdad que es lamentable, porque su historial político es muy pobre, por decirlo de alguna manera, y al señor Lacalle, al presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que evidentemente trataron de marcar la presencia del presidente Nicolás Maduro. Pero lo importante de todo esto es que, en nuestra opinión, en la opinión de Patria para Todos, CELAC marca nuevamente esa extraordinaria diversidad que debe tener el toque del respeto, pero además de eso, el trabajo en lo concreto por la gente, por los pueblos latinoamericanos. Y una cosa muy esencial, incrementar la cooperación en el tema del COVID, cómo proteger a los pueblos de Latinoamérica, el hecho de que se cree un mecanismo que permita, no tienen que ir a otros países para comprobar la eficacia de las vacunas, sino que las vacunas que se están desarrollando en América Latina, en Cuba, en Argentina, en Chile y en otros países, en Brasil inclusive, pueda ser beneficiado toda la región. Eso es extraordinario. Romper los vínculos con la dependencia y con el imperialismo, que no le importa lo que puedan sufrir otros pueblos.
Eso es muy importante. Otro tema es el tema aeroespacial, de la agencia aeroespacial, donde Venezuela, junto con otros países, puede ser, puede marcar la pauta y está marcando la pauta. Y particularmente, además de los programas de cooperación en lo financiero, las exigencias al Fondo Monetario Internacional que no continúe en el estilo diplomático, pero es lo que le están diciendo, no pueden continuar saboteando los, los reclamos que tienen los países de América Latina en relación al uso de sus recursos. Los TEC es un mecanismo que simplemente resguarda los aportes que los países miembros del Fondo Monetario dejan en el fondo para permitir que el fondo exista. Entonces, evidentemente, muchas cosas hay que cambiar. Uno de ellos es la mayoría de votos que tiene Estados Unidos. Y la CELAC, sería importante que la CELAC pudiese rescatar el banco de la CELAC, que propuso en una oportunidad el presidente Chávez. Y además, la CELAC recoge en la Declaración de México, de Ciudad de México, recoge diversas posturas que en el orden multilateral del derecho internacional ya han sido concebidos desde Naciones Unidas, y una de ellas muy importante, la condena absoluta a las medidas coercitivas unilaterales, el respeto a los modelos políticos de la región, el respeto a la soberanía, a la no injerencia, el respeto a los pueblos indígenas, a los afrodescendientes. Nosotros saludamos con muchísimo entusiasmo esa cumbre que se dio en México, y creemos que va a iniciarse una nueva etapa. Y la nueva etapa puede ser que se discuta en las próximas reuniones la Secretaría General que propuso el presidente Nicolás Maduro para terminar de concretar y complementar el proyecto bolivariano. Por último, quisiéramos señalar también que quisiéramos respaldar la decisión del presidente Nicolás Maduro y de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional de incorporar a ALESAP, agente diplomático y comercial de Venezuela, que tenía como tarea garantizar, siendo un funcionario a quien se le dio esa tarea por parte del presidente de la República, garantizar la entrada a Venezuela de suministros, de alimentos y de salud, evidentemente en el marco de la ley antibloqueo. Porque si hay un enemigo que te bloquea, que cierra todas las puertas, y tenemos algunos agentes, no solamente al ESAP, trabajando de manera comprometida con el gobierno y con el pueblo venezolano para garantizar que lo que necesita nuestro pueblo lo pueda tener, y es detenido indebidamente, pues nosotros dijimos la semana pasada que debería aplicarse el tercer tratado de la Convención de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra. Al-Assad es una víctima del bloqueo, de la agresión que sufre Venezuela, y de acuerdo a este tratado debe ser liberado. Y además debe estar sentado en la mesa de diálogo para atender parte de ese diálogo. Efectivamente, él puede dar mucha información, qué es lo que ocurre, qué significa, porque lo vivimos, pero no sabemos cómo funciona el bloqueo detrás de la gente. Nos sentimos afectados, pero no sabemos cómo funciona. Al-Assad sí puede denunciar a Estados Unidos y a sus cómplices. Yo quisiera que los periodistas, inclusive los de periodistas venezolanos patriotas, cuando hablen de Estados Unidos y sus aliados, esos no son aliados, son cómplices. Aliados cuando estamos todos juntos sobre causas justas, pero los socios de Estados Unidos que se comprometen con él para matar a un pueblo, porque es lo que están haciendo, intentar matar al pueblo venezolano, a los cubanos, a Nicaragua, a 17 países en el mundo. Esos no son aliados, son cómplices, porque son delitos de lesa humanidad debidamente registrados en el Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional. Y como cosa extraña, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, como no es parte de ninguna convención del mundo en materia de derechos humanos, porque a ellos les importa poco la humanidad
les importa continuar acumulando. Por eso respaldamos absolutamente, cerradamente, por unanimidad, nuestra organización, la decisión del gobierno nacional de sentar, porque es una decisión del gobierno nacional, no tiene que pedirle permiso a nadie. Ahora, lo que sorprende es que la oposición extremista inmediatamente chilló. A las horas de conocer la noticia chillaron. ¿Por qué? Porque ellos se comprometieron a trabajar juntos para que se suspendieran las sanciones, supuestas sanciones para ellos, que no son sanciones. Sanciones es cuando se comete se infringe una norma. Los que están infringiendo la norma es Estados Unidos y sus cómplices. Por lo tanto, sorprende. Todos esperábamos es que la oposición se sumara, la derecha extrema se sumara con el gobierno nacional a pedir que se sentara al ESAP, porque es quien puede informar cómo desanudar los nudos comerciales, financieros, quiénes son los que cometen esas fechorías, cómo desanudarlos en esa oscura sombra del poder imperial. Y bueno, lo que sucede es que son como el escorpión, la naturaleza, su propia naturaleza los hace traicionar sus principios. Apenas en unas horas, 5 o 6 horas, tiraron un comunicado rechazando. Yo no tiene nada que rechazar. Vamos a continuar sentados en la mesa de diálogo y esperamos que prontamente pueda estar Alexap allí dando su apoyo. Bueno, si hay alguna pregunta, estamos a disposición de responder. ¿Todo bien? Bueno, gracias.